Sí, buenas tardes a los que están conectados hoy día en la tarde para conocer cómo hemos avanzado en la formulación de la imagen objetivo, que es parte de cómo se va diseñando un plan regulador comunal. Eh, bueno, vamos a explicar primeramente en qué etapa estamos, cómo hemos avanzado y posteriormente vamos a explicar en detalle las propuestas. Así que, Bernardita, por favor. Gracias, Pablo. Vamos a hacer una reunión hoy día que tiene dos partes. La primera es informarles de los avances del estudio. Nos encontramos ahora en una fase que ya es parte del avance de lo que se llama la formulación de la imagen objetivo del plan regulador, que tiene que ver con esta visión de desarrollo. Luego de la exposición que vamos a hacer para mostrarles cuál es esta visión de desarrollo que se está proponiendo, vamos a hacer un diálogo con ustedes para poder conocer sus opiniones sobre estas propuestas preliminares que se están trabajando. Vemos aquí en el gráfico, en pantalla, dónde estamos ubicados hoy día en esta línea de tiempo del proceso del estudio. Ya realizamos una primera ronda en octubre del 2020, donde conversamos sobre qué es un plan regulador y cómo era la comuna de Pinto y sus centros poblados, y está actualmente. Luego tuvimos una segunda ronda de participación, ya en el contexto de esta etapa número 2, que se llama formulación de la imagen objetivo, y esta segunda ronda que se realizó en enero tuvo la finalidad de empezar a conversar sobre cómo queremos que sean estos centros poblados a futuro, pensando de aquí a 20 años más, que es el horizonte en el cual planifica este instrumento. Y ahora ya nos encontramos entonces en esta tercera ronda, hemos realizado varias actividades, hoy día concluimos la ronda de instancias participativas que empezamos la semana pasada y continuamos esta semana, para poder entonces presentar las propuestas preliminares que se han ido formulando y entonces tener de parte de ustedes sus opiniones sobre ellas. Esta etapa termina en agosto de este año, y lo que se va a desarrollar entre abril y agosto es otra parte de esta formulación de la imagen objetivo, que tiene que ver con que a partir de todo lo que nosotros recabemos en los talleres, las opiniones que se recojan, van a poder ajustarse estas propuestas preliminares que se van a mostrar hoy, y ellas van a ser nuevamente expuestas a la comunidad, consultadas en un proceso que está definido por la ley, que es un proceso que es bastante estructurado, donde ustedes como vecinos toman conocimiento de lo que se llama la imagen objetivo y pueden ingresar sus observaciones, a partir de lo cual el Consejo Municipal toma conocimiento y entonces se pronuncia respecto de una imagen objetivo definitiva, que son finalmente los términos a partir de los cuales luego se desarrolla ya el instrumento propiamente tal de plan regulador a partir de las etapas siguientes, que ya van a ser lo que corresponde al segundo semestre de este año y el próximo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, Pablo. Vamos a ver que dentro de lo que es esta nueva ronda de participación ciudadana, ya hemos realizado varias reuniones. Tuvimos un encuentro con el Consejo Municipal y también con el COSOC la semana pasada, y esta semana trabajamos con, hicimos una reunión para pueblos originarios, trabajamos ayer con los habitantes que representan a todo el sector más de cordillera, desde Loma Alta, el Chacay, Recinto, Los Yeuques, La Invernada, Las Trancas y el sector de las termas, y hoy día entonces nos corresponde trabajar con ustedes que agrupan a los sectores de Rosal Bajo, Pinto, El Rosal, Las Vertientes y Las Vegas. Nosotros hemos hecho coordinadamente con el municipio un esfuerzo importante para poder convocar estas instancias. Entendemos que es un periodo difícil por la vuelta a cuarentena de la comuna, que nos impidió en este momento haber ejecutado las reuniones con la parte presencial que normalmente habíamos hecho en enero y que estaban planificadas también hacerse ahora, pero dadas las circunstancias no fue posible.
No obstante, estamos trabajando para poder implementar todos los sistemas que permitan que igualmente dentro de estas condiciones todos los que estén interesados puedan opinar, informarse primero, conocer las propuestas y segundo, opinar sobre ellas, que es fundamental para que nosotros podamos ir construyendo un plan que realmente dé respuesta a lo que los vecinos y habitantes esperan para sus centros poblados en un futuro. Pablo, sí. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a comentar brevemente lo que se hizo en el mes de enero. Durante enero tuvimos 10 instancias participativas, entre las que corresponden a las autoridades, a servicios públicos y también a la comunidad. Como resultado de este proceso tuvimos 97 participantes activos en las reuniones, 18 personas que representan a los servicios públicos o órganos de la administración del Estado, lo cual es muy relevante porque permite trabajar muy organizadamente desde el punto de vista de todas las instituciones del Estado que tienen tuición sobre el territorio de la comuna, y también recogimos 168 encuestas digitales que permitieron complementar todo aquello que fue recogido a través también de los talleres participativos. Así que tuvimos una gran cantidad de insumos, a partir de los cuales conocimos entonces cuáles eran las expectativas de los vecinos sobre este desarrollo futuro de los centros poblados, y sobre eso entonces se ha construido ahora las propuestas de imagen objetivo y alternativas de estructuración, que es lo que vamos a presentar a continuación. Yo los voy a dejar entonces ahora con Pablo, para que pueda hacer esa exposición de estos contenidos, luego de lo cual vamos a tener ya el diálogo con ustedes para poder conocer sus opiniones, aclarar sus dudas y poder conversar lo que sea necesario. Pablo. Bueno, muchas gracias, Bernardita. Bueno, recordar primero algunos antecedentes básicos de este territorio. La comuna, vista desde desde el cielo, pareciera ser un territorio plano. Sin embargo, cuando lo vemos en 3D, en 3 dimensiones, nos aparece claramente que este territorio tiene características muy especiales, ¿cierto? En la parte cordillerana se ve con muy marcadas las cuencas, los valles, las quebradas, los cerros, el volcán, etcétera. Y en la parte del valle se aprecia también que si bien es bastante plano, no es absolutamente plano, ya aparecen cursos de agua y otras formaciones. Esta es parte de las características de esta comuna, que básicamente, en forma gruesa, nosotros hemos dicho, mire, tiene dos partes muy importantes, una en el valle, que tiene una característica especial que lo distingue de lo que ocurre en la zona cordillerana, y por eso estamos hablando de una unidad valle y una unidad cordillera para efectos analíticos. Siempre, claro, es una comuna unitaria, es una sola comuna. Bueno, para poder trabajar en el futuro y ver cómo será este plan regulador nuevo, debemos ponernos de acuerdo, formular lo que se llama la visión de futuro, cómo será el desarrollo urbano futuro de los centros poblados. Y en esto, entonces, técnicamente se llama la imagen objetivo. Hemos desarrollado aquí, les vamos a presentar a ustedes algunos conceptos básicos, lineamientos de cómo será la comuna de Pinto del futuro, cómo serán sus centros poblados. Bueno, lo primero, la imagen objetivo general dice: Pinto será una comuna residencial, agropecuaria y turística que conservará su suelo agrícola y sus áreas de valor natural y paisajístico, haciendo sustentables las actividades económicas por medio del control y del equilibrio de la ocupación del suelo urbano. Entonces, en esta primera idea, alineamiento, ¿cierto?, se plasma los 3 roles principales de la comuna. Primero, residencial, para acoger a sus habitantes, ¿cierto? Segundo, las actividades relacionadas con el agropecuaria, tanto fundamentalmente en el sector valle, ¿cierto? Y turística, que también es transversal a toda la comuna, pero también se da con mayor fuerza en el área cordillera. La segunda declaración que aparece en esta frase es que conservará su suelo agrícola y sus áreas de valor natural y paisajístico. Es decir, todo el desarrollo urbano de las áreas pobladas tiene que ser coherente con esta
conservar, procurar entonces tratar de contribuir a que este suelo agrícola se mantenga para el futuro y que las áreas de valor natural y paisajístico también lo hagan, ¿cierto? ¿Y cómo lo hace? Por medio de regular, controlar la ocupación del suelo urbano. Esa es la primera declaración. La segunda dice que los centros poblados urbanos contarán con suelo para vivienda, equipamiento, servicios, infraestructura sanitaria, espacio público y un adecuado sistema de circulaciones para mejorar la calidad de vida de la población permanente y acogiendo adecuadamente a los visitantes. Es decir, aquí el anhelo manifestado por muchas personas, ¿cierto?, es que se necesita suelo para más viviendas, se necesita acoger a los propios habitantes que hoy día necesitan más suelo para viviendas en la propia comuna. También hay demandas de segundas viviendas y también solucionar incrementar los equipamientos y servicios a lo largo de toda esta tierra. También, ¿cierto? Con la visión de que no es solo para su población permanente, sino que también para los visitantes, como un elemento clave para seguir sustentando la actividad turística. En específico también se declara que la actividad turística se realizará en forma sustentable, ocupando los espacios en plena armonía con su entorno natural, respetando el paisaje, el agua y la biodiversidad, cuidando de no provocar cambios que deterioren su atractivo. Cuando se habla de algo sustentable, estamos hablando de algo que dure para el futuro, por lo tanto, esta vida conjunta de ocupar el territorio debe hacerse con una mirada de largo plazo, cuidando justamente de que el desarrollo urbano, que es materia de este plan, ¿cierto?, no provoque cambios que deterioren justamente los atractivos con los cuales sucede la vida económica. También se declara que todas las áreas pobladas estarán adecuadamente conectadas por el Camino 55, el cual se complementará con variantes para el flujo de paso en las principales localidades. Y en la parte expuesta a peligros volcánicos se contará con nuevas vías de evacuación. Estamos hablando del futuro. El futuro, entonces, dice esta declaración, no solo conecta con el Camino 55, sino que además busca solucionar algunos problemas que crea el flujo de paso. Y también busca solucionar nuevas vías de evacuación, esto principalmente orientada al área cordillera. Y como último punto de estos lineamientos, de esta idea de visión de la imagen objetivo general, tienen que ver con los peligros naturales. En todas las áreas expuestas a peligros naturales, en especial las de origen volcánico, se considerará un desarrollo urbano de tipo controlado de baja intensidad, acorde a esa condición. Aquí hay una declaración importante, ¿cierto?, que tiene que ver con hacer armónico esto de ocupar este territorio, pero sabiendo que está expuesto a peligros naturales, debe hacerse, no puede incentivar una ocupación muy intensa porque aumentaríamos la exposición. Bueno, esos son los objetivos principales de esta imagen objetivo. Trasladado esto al territorio, ¿cierto? Este territorio está compuesto por este sistema lineal que nos estructura la línea, la ruta, el camino 55, ¿cierto? En cual Pinto, como capital comunal, como centro poblado principal, junto a sus áreas aledañas, el Rosal, Punta Vecino, kilómetro 27, el Rosal mismo, Las Vegas, las vertientes, Las Vegas, etcétera, están dando entonces el área principal, el sistema poblado principal en torno a Pinto. Por el lado de la cordillera, en cambio, Recinto Los Yeuques pasa a ser es el centro privado, el centro principal, ¿cierto? Con después las Trancas como un centro invernal de montaña, ¿cierto? Y las termas como un centro específico de las termas, acompañado de sectores más dispersos en el Chacay, la Invernada y finalmente en Loma Alta. En la unidad Valle, entonces, la visión dice que es un área de actividades agropecuarias donde el principal centro urbano es Pinto y sus áreas pobladas aledañas, que son el centro administrativo, residencial y de equipamiento y servicio de nivel comunal. Es decir, aquí se está dando el rol, el papel que juega este sistema de centros poblados.
Su desarrollo urbano, y aquí estamos dando el lineamiento futuro, conserva su identidad tradicional en armonía con el suelo y las actividades agrícolas que lo rodean. Este es el primer lineamiento clave. Primero, un centro urbano, ¿cierto?, principal, pero con un desarrollo que conserva su identidad tradicional. El primer mandato de esta imagen objetivo. En la unidad cordillera, ¿cierto? Se declara que es un área de atractivos turísticos inserta en un entorno de alto valor natural y paisajístico que recibe cerca de 500.000 de turistas al año. Así por los Yeuque es su centro urbano principal, prestando equipamiento y servicio a todas las áreas pobladas del sector. Su desarrollo urbano es de tipo controlado que conserva su identidad cordillerana en plena armonía con el entorno natural, sin provocar cambios que deterioren sus atractivos turísticos ni exponer más población permanente a peligros volcánicos. Esa es la declaración general entonces para la unidad cordillera. Veamos en detalle. Lineamientos para Pinto. Para la unidad Valle en general. Pinto es el centro administrativo residencial y de equipamiento y servicios a nivel comunal. Primera declaración importante. Segundo, el área urbana de Pinto se extiende hacia el oriente incorporando el sector Junta Vecino del Rosal, kilómetro 27. El sector del Rosal se incorpora también como área urbana, acogiendo sus viviendas de equipamiento en complemento a Pinto. Tanto Pinto y su extensión hacia el Rosal ofrecen nuevos suelo urbano para acoger vivienda y equipamiento, incorporando las construcciones irregulares, así como también servicios al sector agropecuario. La organización del espacio, su estructura, establece clara diferencia entre el suelo de uso urbano y el suelo agrícola, contribuyendo a frenar la ocupación de valiosos suelo agrícola en otras actividades. La siguiente declaración dice que el desarrollo urbano de Pinto y el Rosal considera un crecimiento controlado con normas urbanísticas que conserven su identidad de pueblo ligado al agro, con edificaciones de baja altura y terrenos de tamaño medio, sin modificaciones de intensidad o altura que provoquen cambios significativos en la imagen urbana y el modo de vida de pueblo. Los efectos negativos, accidente y congestión que provoca el alto flujo de paso del camino N55 por el área urbana de Pinto, se disminuyen con la construcción de una vía urbana alternativa, dejando el actual trazado de la 55 como calle principal sobre la cual se organiza la vía urbana de Pinto y el Rosal. Estas ideas, estos lineamientos, ustedes habrán visto que no nacen de la nada, sino que nacen efectivamente de aquellas opiniones que fueron recogidas y que son plenamente coincidentes además con los antecedentes técnicos. Antes permanece como asentamiento rural de carácter lineal sin posibilidades de crecimiento. Las Vegas permanece como villorrio rural ligado al agro, y el Rosal Bajo es un asentamiento que permanece en el área rural relacionado a sus actividades agrícolas y a las actividades recreacionales en el borde del río. Entonces, estos son los lineamientos generales para la unidad Valle. No me voy a detener en los de la unidad cordillera porque en realidad son muy específicos para ese lado. El sistema de conectividad plantea varias mejoras o alternativas al sistema vial y me voy a referir a ellos en particular, ¿cierto? A que como lineamiento, como visión, ¿cierto? Está el poder establecer una variante urbana al flujo de paso por el Pinto y el Rosal. Transformando, porque esto tiene dos sentidos. Uno, evitar, ¿cierto?, los peligros y los accidentes que crea el paso de la carretera por zonas muy pobladas, y por otro lado, la posibilidad de transformar esa calle, esa avenida, esa carretera actual en calle urbana para el uso de los habitantes. Entonces, eso lo veremos en detalle porque hay dos alternativas planteadas aquí para esta solución. Y después en el área cordillera, ¿cierto? Se plantean diversas iniciativas de caminos principalmente orientadas a satisfacer esta idea de mejorar la capacidad de evacuación. Y para eso se plantean estos caminos que ustedes ven allí en color azul graficado, que tienen la misión de aumentar la capacidad,
¿cierto?, para la eventual evacuación. No nos vamos a referir en detalle a eso. Cualquier persona que quiera revisar esas ideas están en la presentación que hoy día está subida en la página web, y también se van a subir algunas otras informaciones adicionales más adelante. Entonces, veamos lo que ocurre en el sector Valle. Para el Valle se plantean dos alternativas fundamentales, las hemos llamado B1 y B2, Valle 1, Valle 2. La primera, y plantean dos formas, opciones de desarrollo para este sector. Para la unidad cordillera también, a modo informativo, se plantean tres alternativas, ¿cierto?, que contienen tres ideas, opciones distintas, y bueno, habrá que trabajar con ellas y ver finalmente, tomar decisiones respecto a cuáles son las opciones más adecuadas. Revisemos las del Valle, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Recordar que es cierto que el sector en el que estamos trabajando tiene Pinto, el Rosal Junta Vecino kilómetro 27, el Rosal, Las Vertientes, Las Vegas, que son las áreas en las cuales nos estamos ocupando, que tiene a Pinto como centro principal y dos sectores poblados más intensamente, que son el sector Junta Vecino kilómetro 27 y el Rosal mismo, y menos poblados hacia Las Vertientes y Las Vegas. También no aparece aquí en la gráfica, está el sector de el Rosal Bajo, ¿cierto?, que está menos poblado aún. Puesto esto sobre una imagen 3D del territorio, nos damos cuenta que, por un lado, ¿cierto?, tenemos como condicionante el río Chillán mismo, que en su parte baja obviamente es inundable, pero que geológicamente está compuesto de varias terrazas que van aumentando su altura paulatinamente hasta la meseta del valle, cuyo límite está marcado allí con esta línea roja, que es más o menos donde se produce un salto importante hacia las terrazas más bajas. Por otro lado, por el lado, ¿cierto?, sur, hay dos esteritos o canales, digamos, uno que va pegado a la zona de Pinto, ¿cierto?, y el estero Cadacada. El nombre lo sacamos de la documentación desvío, que dice que su planta de tratamiento evacúa al estero Cadacada. Así que, Claudia, si por ahí alguien tiene un nombre distinto del estero, nos hacen llegar, por favor, pero fue lo que recabamos entonces en ese documento. Lo importante es ver que, si bien es bastante plano el terreno, para el punto de vista del crecimiento urbano, estos cursos de aguas naturales y estas formaciones que van hacia el río Chillán, ¿cierto?, ciertamente ponen condiciones para su ocupación. Veamos entonces, antes de pasar a las propuestas, qué nos dijeron durante el mes de enero de este año en las actividades de participación ciudadana. Por favor, Bernardita. Gracias. Vamos a comentar lo que los vecinos señalaron en los talleres que hicimos en enero respecto de cómo esperaban que fueran o qué cambios querían que ocurrieran en los centros poblados a futuro. En relación a Pinto, la ciudad de Pinto, primero los vecinos mencionaron que era importante tener un desarrollo controlado en altura, mencionaron, por ejemplo, que podrían tenerse 4 pisos para un uso residencial y eventualmente hasta 6 pisos para un uso de turismo, por ejemplo, en hoteles que requieren un poco más de altura. Fueron ideas que se fueron dando. Aumentar el límite urbano y potenciar un mayor desarrollo de la ciudad. El crecimiento homogéneo y controlado, conservar la tranquilidad y seguridad como valores base que se viven hoy día en la ciudad y que son importantes de continuar, proveer de servicios básicos para los habitantes y los turistas, tener un rol preponderante dentro de la comuna como cabecera comunal que pueda prestar servicios al resto de los centros poblados y al resto de los habitantes de la comuna, conservar su tradición rural con un modelo futuro de crecimiento que podría ser parecido al que hoy día se ha dado en la Villa Padre Hurtado, ¿cierto?, que se considera que da una buena calidad de vida a sus habitantes, y ponen un ejemplo ahí de terrenos de 300 metros cuadrados que permiten casas de 60 metros cuadrados. No sobrepoblar la ciudad.
Considerar un sector para talleres de servicios tipo, por ejemplo, áridos, barracas, talleres mecánicos, de manera ordenada y que no estén en cualquier parte de la ciudad. Resolver el problema de los terrenos irregulares, de estas tomas o loteos que se han ido dando sin un orden, sin vialidad adecuada. Conservar el suelo agrícola del entorno, que se considera que tiene un alto valor productivo, que no se quiere perder. Conservar el humedal cercano al río, que es toda la zona norte bordeando el río, que tiene algunas partes de humedal y que tienen bosque de árboles nativos también, que se consideran importantes de poder conservar. En relación al rosal bajo, los vecinos mencionaron que debiesen mantenerse sus características agrícolas y agropecuarias, que son el origen del asentamiento, conservar su identidad agrícola, ¿cierto?, que está asociada al autoabastecimiento, al cultivo de ciertas especies frutícolas, y también a este uso recreacional a partir de balnearios que se han ido instalando en el borde río y que también caracterizan a lo que es Rosal Bajo. Si pasamos a la siguiente diapositiva, vemos que en respecto del Rosal, los vecinos mencionaron que deseaban mantener la baja altura, que consideran posible que sea urbano, porque hoy día recordemos que está en una zona rural, contar con una ruta alternativa a la N55, que permita resolver en parte los problemas que hoy día se detectan porque está todo asociado y volcado hacia la ruta, y eso genera situaciones de riesgo para los peatones, también los automovilistas o los ciclistas, y es difícil la convivencia. Considerar ciclovías para los desplazamientos de temporeros, que el Rosal puede ser una localidad prestadora de servicios, ¿cierto?, donde hay equipamiento como comercio, equipamiento de salud, educación, pero que conserve su condición de lugar de paso más que un crecimiento mayor como una ciudad equivalente a Pinto, por sus características agrícolas y también como de autoabastecimiento, es decir, como de vivir en una comunidad más pequeña. No unirse necesariamente a Pinto, esto lo dicen algunos vecinos. Resolver el problema de los terrenos irregulares también, que aquí se ha dado con las subdivisiones. No permitir terrenos menores de 300 metros cuadrados al interior de la localidad y en el borde de la ruta. Esto para permitir regularizaciones de lo existente. Los nuevos terrenos debiesen ser, o sea, nuevas subdivisiones que se propongan de 5.000 metros en el norte y sur del camino, ya sea el interior, para conservar esta condición vinculada a la vida rural. Habilitar adecuadamente los callejones que hoy día existen, que no cuentan con sus anchos, con un trazado claro, y no crecer para preservar la tranquilidad, la familiaridad, controlar la cantidad de habitantes y la aparición de poblaciones marginales en la localidad. En relación a las vertientes, los vecinos mencionaron fundamentalmente que es importante restringir el crecimiento debido a los peligros presentes en el territorio, fundamentalmente asociados a los deslizamientos y a la falta de espacios seguros para crecer con nuevas construcciones, dada su inmediatez en el borde río. En relación a Las Vegas, destaca de lo señalado por los vecinos, primero mantener sus características agrícolas y agropecuarias, que también son el origen de este sector, formalizar las construcciones que hoy día se han ido apareciendo, pero no crecer sobre los suelos agrícolas y los huertos frutícolas, que son también parte del valor económico de la localidad. Considerar Camino Viejo como una vía alternativa al camino N55 y controlar la ocupación ilegal en torno al Camino Viejo a través de construcciones y de corridas de cerco que se han ido proliferando, y que ello impide que ese camino en el fondo pueda ser también utilizado como una vía alternativa que se considera es necesaria tener. Está silenciado. Estoy silenciado. Bueno, muchas gracias, Bernardita. Veamos entonces en detalle cuáles son las alternativas y cómo se estructuran estas dos alternativas que se plantean para esta zona. La primera plantea dos núcleos urbanos separados, que es Pinto, uno alrededor de Pinto y el otro alrededor de El Rosal.
La segunda alternativa plantea un continuo urbano entre Pinto y el Rosal mismo. Vamos a ver entonces cómo son estas alternativas y cuáles son las diferencias. Aquí vemos graficados los límites urbanos propuestos. La alternativa 1 se propone crecer en torno a Pinto, ¿cierto? La alternativa 1 incorpora nuevos zonas urbanos alrededor de Pinto, incluyendo el sector junta vecino del Rosal kilómetro 27, es decir, extendiendo su límite urbano actual hacia el oriente, sin llegar a unirse con el Rosal. Establece un área independiente para el Rosal, ¿ya? Y establece normas urbanas para todos los terrenos irregulares. Esta es una ventaja, digamos, es una idea que de lo declarado, ¿cierto?, de poder resolver problemas residenciales, una de ellas incorporando el límite urbano para poder brindar normas urbanas a todos los terrenos irregulares. La diferencia en la extensión del límite es, la otra diferencia es que el límite urbano de Pinto incluye, en este caso como alternativa, bajar algunas terrazas hacia el río Chillán, y voy a explicar cuáles serían los usos, pero bajar y extender en el fondo este límite hacia algunas terrazas hacia el río Chillán. En la alternativa 2, por el contrario, se incorpora un nuevo suelo urbano continuo en torno a Pinto, sin ocupar las terrazas de inundación, en este caso del río Chillán, incluyendo el sector junta de vecinos, el Rosal kilómetro 27 y el Rosal mismo. Establece norma urbana, entonces, subdivisiones menores de 5.000 metros a todos los terrenos irregulares que quedan dentro de este límite urbano. Esos son como los efectos que tendría esta extensión del límite urbano. Desde el punto de vista de la conectividad, que es otro de los factores importantes en este sector, ¿cierto? La alternativa 1 incorpora una variante vial urbana por el norte de Pinto, es decir, aquí viene la actual 55, pasa por el Rosal, ¿cierto? Llegamos por este sector y al principio, digamos, en el borde de Junta Vecino, el sector Junta Vecino kilómetro 27, el Rosal, ¿cierto?, se va por el borde del escarpe antes de bajar al río, una nueva vía urbana que va bordeando este escarpe, ¿cierto?, y se conecta poco más allá del cementerio de nuevo a la vía urbana. En el área de Rosal, por el cambio, dado que hacia el norte no es posible hacer porque ya comienza a bajar hacia el río, esta alternativa sería en algún trazado por el lado sur. Por lo tanto, ambas alternativas liberan, ¿cierto?, parte de los trazados de la ruta 55 de la carretera que pasa actualmente, la liberan para que sea una avenida urbana. Tengo que decir que ninguna de estas nuevas vías es una carretera, es una avenida urbana diseñada para el flujo de paso y que es un poco más directa, por lo tanto tiene ese. Por lo tanto, ambas se complementan, no son contradictorias, sino que se complementan, porque toda la posibilidad de irse o por aquí o por allá, ¿cierto? Y aumenta entonces la capacidad. Esto es especialmente interesante en los días de mucho tráfico cuando la demanda es mayor. Entonces, teniendo una alternativa, es posible disminuir la congestión y la demanda. La alternativa 2, por el cambio, ¿cierto?, que es un continuo urbano entre un poco más al norte del cementerio hasta los inicios de las vertientes, más o menos, ¿cierto?, lo que plantea es una vía por el lado sur, una nueva vía urbana por el lado sur que bordearía, ¿cierto?, este sector poblado de Pinto y Los Rosales, y generando allí una franja prácticamente que nos ayudaría a entender mejor cuál es el límite urbano, el límite entre la ciudad y el campo. Las dos alternativas, unas más, otras menos, generan además una serie de circuitos interiores que hoy día no existen, pero que en el futuro, en la medida que se vaya desarrollando, puede
ir transformando, dándole forma a el centro, a la vida urbana en especial de Pinto, con más alternativas, con algunas especies de anillos y otras conexiones que hoy día no existen. Eso es en general los lineamientos de conectividad para ambas alternativas. Desde el punto de vista de los usos, eh, es común para todos, ¿cierto?, que plantea nuevo uso mixto para viviendas y equipamiento, que son los que están allí graficados en colores más oscuros en el centro, ¿cierto?, como el área fundacional de Pinto, que es un área mixta residencial y equipamiento que mantiene su identidad con más o menos la intensidad que tiene hoy día. Después viene el sector, los sectores rojos, ¿cierto?, que son iniciativas para incentivar el uso de esta nueva avenida urbana, que sería la ex 55, ¿cierto? Que hoy día juega este doble rol de carretera de paso, pero además de vía principal, sobre todo en los kilómetros del Rosal, pero bueno, para qué decir en la pasada por el sector central, ¿cierto? La idea es que este plan, para ambas alternativas, plantea entonces que en este entorno de este eje principal, que se transforma en una avenida urbana, ¿cierto?, pueda desarrollarse e incentivarse sobre todo el uso de equipamientos, es decir, comercio, servicios, etc. También es común para ambas alternativas plantear áreas verdes que están orientadas en torno a los cursos de agua de los estanques, ¿cierto? Los dos esteros que pasan por el sur, ¿cierto? La idea es que si estamos en armonía con el medio natural y con los suelos agrícolas, lo importante es que esas aguas puedan seguir circulando. Por lo tanto, una manera que tiene un plan regulador es declarar estos cursos de agua, habrá que definir el ancho, cuánto, cómo, pero como principio básico es dejar que esas aguas sigan escurriendo y no ocupar esas áreas para edificar y ojalá tampoco entubarlas, porque eso eh, es una solución de ingeniería, pero no es una solución eh, de sustentabilidad ambiental. Entonces, esos son los elementos comunes por el lado, en la alternativa, en las dos alternativas, ¿cierto? En todo el borde de los escarpes hacia el río, también se plantea poder tener ahí algún elemento verde que vaya acompañando y ponga en valor las vistas, sobre todo que hay desde allí. Las diferencias. La alternativa 1, ¿cierto? Aparte de las áreas residenciales mixtas que ustedes ven aquí en los colores, ¿cierto? Los colores van señalando intensidad de uso. A la medida que me alejo hacia las áreas agrícolas, es menor intensidad de uso hasta unas áreas de color muy clarito que están allí, que se ven, las vamos a ver más en detalle cuando muestre los planos separados, que son ya francamente de conversación entre la ciudad y el campo. En la alternativa 1, ¿cierto?, que plantea bajar hacia las terrazas del río, ¿cierto? Allí se tiene el sentido de poder regular estas áreas preferentemente para usos turísticos, tal y cual hoy día está. Y la otra diferencia es que la alternativa 1, ¿cierto?, plantea esta zona azul que ustedes ven aquí como una zona empresarial, justamente para aquello que nos señalaron algunos de poder tener alguna zona de poner talleres, bodegas, algunos servicios, etcétera, que son tipo, eh, eh, que no son muy compatibles con las áreas residenciales, poder ponerlas allí. Entonces la alternativa 1 la plantea en el sector sur. La alternativa 2, ¿cierto? En el cambio no existe esa bajada hacia el río, por lo tanto esa actividad no existe. Sin embargo, aprovechando que es un continuo urbano hasta entre los dos rosales, ¿cierto?, plantear entre medio de los dos en las áreas intermedias un suelo para actividades empresariales también en ese sector, que entonces estaría cerca también de la nueva vía urbana de Pasto. Listo, así las dos alternativas con todos sus elementos, zonificación, vialidad se ve así,
Lo vamos a ver ahora en detalle. Pero primero entonces partimos por la alternativa 1. Recordar, ¿cierto?, que este es el suelo más o menos ocupado, lo que está marcado en amarillo. La alternativa 1, entonces, este sería más o menos el límite urbano, que va un poco más al norte del cementerio, incorpora Sol de Diciembre, incorpora Manuel Rodríguez, ¿cierto?, la villa primera completa, ¿cierto?, y se va por el borde sur, por el borde del estero Cava. Luego da la vuelta, ¿cierto?, incorpora parte de el Rosal, sector del Rosal, Junta Vecino del Rosal, kilómetro 27, ¿cierto? Y hacia el norte incorpora, ¿cierto?, hasta la última terraza del río, con los usos que ya habíamos señalado. El límite urbano vigente está marcado aquí en color azul. Por lo tanto, ustedes ven que el suelo urbano propuesto crece en un total de 619 hectáreas. Perdón, esto junto con el Rosal. En el Rosal, en cambio, ¿cierto?, separado del otro sector, se plantea un área urbana y principalmente en aquel sector que está más ocupado hoy día. Eso es la propuesta respecto al límite. Esto es lo mismo, ¿cierto?, sobre la imagen 3D. Nos damos cuenta entonces que aquí se están ocupando, ¿cierto?, las terrazas hacia abajo, y en el caso del Rosal no se están ocupando las terrazas que hay hacia abajo. Aquí aparece el estero Cadacá, ¿cierto?, y las otras poblaciones. Bueno, desde el punto de vista vial, aquí ya se puede ver con más detalle, ¿cierto?, en este color cian o turquesa, no sé cómo lo llaman, ¿cierto?, aparecería el nuevo trazado de esta vía urbana, insisto, no es una carretera, que nos uniría desde el límite urbano norte, perdón, poniente, un poco más allá del cementerio, ¿cierto?, tendría esta pasada más o menos directa hasta casi el sector de las vertientes. Entonces esto se complementa con la que hoy existe, ¿cierto?, y se complementa el sistema con nuevas realidades, algunas de ellas que pueden conformar estos anillos o circunvalaciones interiores a Pinto, en lo fundamental. Y en el caso del Rosal, entonces, nos da la posibilidad de transformar la hoy N55 en la avenida principal urbana de El Rosal. Entonces, esa es la propuesta respecto a eso. Respecto a las unificaciones, insisto, en la área hacia el río, las áreas turísticas, la área central, ¿cierto?, que es el área fundacional, más o menos con los mismos parámetros que tenemos hoy día, la área con un poquito más de intensidad, ¿cierto?, tipo Padre Hurtado, que es la que da en el entorno inmediato, y con menos intensidad, es decir, con terrenos más grandes, en las áreas amarillas, ¿cierto?, porque aquí se planteó que las personas querían conservar su identidad, su calidad de vida, su tranquilidad, su modo de vida, y eso evidentemente no puede ser con terrenos muy pequeñitos o con actividad urbana muy intensa. Por tanto, eso es lo que está planteado para las zonas amarillas. Finalmente, una zona de borde, que es este color casi blanco que está aquí, que tiene que ver con aquellos terrenos que están en la vecindad con las áreas agrícolas que deben convivir. Entonces, por lo tanto, aquí la intensidad de la locomoción urbana es mucho menor, de manera que casi sea una transición hacia lo netamente agrícola. Voy a poner ahora la vialidad encima, ¿cierto?, lo cual resalta entonces mejor cómo es la estructura que se está proponiendo. En este caso, ¿cierto?, también aparecen dibujadas las áreas verdes como ideas principales, ¿cierto? Ahora que, en el caso que se opte por esta opción, diseñarlas en detalle más adelante cuando hablemos de este proyecto. Lo mismo en el borde de esta ruta, ¿cierto?, que va siguiendo más o menos un escarpe del río antes de bajar el río, y en el estero Cadacá. También aparece en esta figura, entonces, con detalle, el área que se propone en el sur para estas actividades de tipo, hemos llamado empresarial, porque son genéricamente empresariales, ¿cierto?, que tienen la gracia de estar al borde del Arturo Prat, ¿cierto?, como una de las calles principales, y también en algunas de las circunvalaciones. ¿Sí? Eso es la alternativa 1. La alternativa 2, ¿cierto? Vuelvo a mostrar esto para recordarlo, cuál es lo que está ocupado.
el límite urbano, ¿cierto?, que disminuye aquí, ya no baja a las terrazas del río, ¿cierto?, en buena parte de él, en algunas partes sí todavía lo hace, ¿cierto?, pero en menor magnitud, y mantiene entonces la estructura general, uniéndose completamente con el sector del Rosal. Listo, sobre el terreno, ¿cierto? Aquí aparecen entonces algunas, cómo va esto conversando con las componentes naturales del territorio. La vialidad, en este caso, la nueva vía urbana de paso, ¿cierto? Va por el lado sur completo, ¿cierto? Pasa por este lado sur, casi generando eh, una vía de borde de la ciudad, que resulta interesante entonces porque la fricción, la interacción con las áreas más pobladas es menor para el flujo de paso, ¿cierto? Y también entonces permite concretar una serie de conexiones internas hacia el otro lado. En este caso se ve muy claramente que Santa María, ¿cierto? En la práctica podría llamarse Santa María exactamente hasta el inicio de las vertientes, puesto que dejaría de ser N55 y pasaría a ser una vía urbana, la calle principal de Pinto, ¿cierto? Desde Arturo Prat hasta prácticamente las vertientes. Porque el flujo de paso, la N55 en este caso, podría pasar entonces por esta variante sur. Siempre como vía urbana, insisto, no carretera. Ambas se complementan, ¿sí? Bueno, esta idea también plantea mantener algunas ideas como una nueva vía de borde hacia el lado norte para efectos de sacarle provecho paisajístico y que ayudaría entonces a completar la trama urbana de esta. Los suelos, ¿cierto? Son similares las características a lo que ya explicamos en la alternativa 1 respecto a las intensidades de uso. Aquí la salvedad está en que también se podría poner una zona empresarial entre los dos rosales, ¿ya? Lo cual tiene la ventaja de estar tanto a borde de la antigua o de la nueva avenida Santa María y por otro lado al borde mismo de la avenida de la variante de paso nueva. Eso sería entonces los lineamientos para ambas alternativas.